La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra primera lectura es esa historia tan maravillosa del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Es una de mis favoritas. Creo que es una especie de gema escondida en el Antiguo Testamento. Como muchas de las historias de la Biblia, se plantea de una manera muy lacónica, como restándole importancia, pero está repleta de significado espiritual. Para comprenderla, tenemos que retroceder un poquito para entender a Elías y cuál es su cometido. Recuerden, Elías surge como el gran crítico de Ahab, rey de Israel, que es reseñado como el peor de los reyes de Israel, lo que significa un tipo muy malo. Está casado con Jezabel y a través de Jezabel entrega el país a la adoración de dioses falsos, que en la Biblia es siempre lo incorrecto. Entonces Elías lo desafía, Ahab dice esto es inaceptable, y entonces Elías declara una sequía. Ahora, como siempre en la Biblia, no es que Dios sea caprichoso, es un símbolo espiritual. Apartarse de Dios significa apartarse de la fuente de vida. Tal como Adán y Eva fueron expulsados del jardín y se marcharon al desierto, no es que Dios sea difícil o disciplinario, es lógica espiritual. Si te alejas de la fuente de la vida se agotará. Así que lo mismo aquí, esta gran sequía se expande sobre el territorio. Elías se encuentra atrapado en una situación extrema y Dios le dice, escuchen ahora, escóndete junto al torrente Kerit, beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Así que no es que lo mandan al Hotel Four Seasons, está en una situación bastante rudimentaria. Beberás del torrente y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Lo principal aquí es que durante este tiempo de gran prueba y sufrimiento y dificultad, Elías es llamado a confiar. Es tan esencial en el orden espiritual. Vamos por la vida y pensamos que estamos como al mando y hacemos lo que necesitamos hacer, pero existen ciertos momentos en que nos quedamos sin energía, nos quedamos sin vida. ¿Qué hacen en esos tiempos? Es precisamente en esos tiempos en que son llamados a confiar en la providencia de Dios. Y noten, por favor, que algunas veces se desarrolla de una forma que nunca esperas. ¿Esperaría él tener esta forma de conseguir alimento y bebida? Bueno, no, es esta manera tan extraña, pero así sucede a menudo. No confiamos en nuestros propios poderes, sino en los poderes de Dios. La historia continúa. Debido a la sequía, a su tiempo este torrente, este pequeño río, se seca, y Elías se encuentra nuevamente en una estrechez desesperante. Me pongo ahora en sus zapatos. Así que, de acuerdo, has estado perseverando allí, Dios te ha estado proveyendo comida y bebida, pero ahora incluso esa fuente de agua pequeña y deficiente, incluso esa se está secando. Qué asustado que debe haber estado. Yo habría estado asustado al pensar, esta es mi única fuente de sustento y se está terminando. En ese momento, de nuevo, ¿a qué se lo llama? A confiar. A confiar. Piensen en los momentos de depresión en sus propias vidas, momentos en que se sienten bastante perdidos, cuando sienten que las cosas que les daban alegría, que les daban vida, están como secándose. Y tal vez se asusten un poquito en el ámbito psicológico y espiritual. ¿Qué hacen? Confían. Confían en el poder de Dios. En esos momentos la providencia de Dios se convierte no solo en una abstracción teológica, sino que se convierte en todo un modo de vida. Y entonces, en el segundo momento, escucha este mensaje del Señor. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Ahora bien, podríamos interpretar esto en el siglo XXI y decir, de acuerdo, esto parece tener sentido. En los tiempos de Elías, eso no habría tenido el menor sentido en ninguna parte de esto. Ve a Sarepta, que es un pequeño pueblo de Sidón. Eso significa fuera del territorio de Israel. De acuerdo, estoy en una situación desesperada en mi propio país y me dices que me vaya a una tierra extranjera, presumiblemente con gente que no habla mi lengua, que no tiene mis costumbres, que no comparte mi religión. ¿Es esa la elección más natural cuando estás en graves problemas? ¿Deambular en un país extranjero? Luego, más aún, le encarga a una viuda que lo alimente. No hay otro candidato con menos probabilidad de ser una fuente de sustento que una viuda. Porque en el mundo antiguo, una viuda, alguien cuyo marido había muerto,
era alguien que casi por definición estaba en graves aprietos. Entonces, antes que existiera ninguna clase de programa público para ayudar a los pobres y los indigentes y todo eso, nada de eso existía. Si tu marido moría y no tenías otro medio de ayuda, tal vez el resto de tu familia se hubiera ido o marchado, estarías bastante desamparado. Sé, Elías, estás en serios problemas, estás hambriento, sin lo suficiente para beber. De acuerdo, este es el plan. Deja tu propio país, marcha a una tierra extranjera, costumbres extranjeras, país extranjero, luego ve a ver a una viuda y le encargaré que te alimente. Vean, ¿qué está sucediendo aquí? Pero Dios, tal como lo hace a menudo en la Biblia, llama a la gente a esta actitud de confianza. Porque lo que parece el escenario menos probable es, de hecho, lo que Dios está planeando hacer. Entonces parte para Sidón, llega a esta pequeña ciudad de Sarepta y se encuentra efectivamente con la viuda. Ahora, como todos los demás en la vecindad, ella está sufriendo los efectos de la sequía. Está hambrienta, no ha crecido nada, no tiene nada para comer. Entonces el profeta se le acerca y le pide por un poco de agua y un poco de pan. Y ella responde esto: Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y luego aclara, y adoro este detalle, que con este poquito va a preparar su última comida. La última comida para ella y para su hijo. Y entonces, ¿qué está pensando Elías en este punto? De acuerdo, Señor, estaba un poco preocupado con esto y ahora veo por qué tenía justificación mi preocupación. Me enviaste a un país extranjero, me enviaste a lo de esta viuda y, como era de esperarse, cualquiera lo hubiera sabido, no tiene nada. Ella es la que menos chances tiene de alimentarme. Alguien sin prácticamente nada es enviado a alguien más que no tiene prácticamente nada. Salvo que confianza en el Señor. Vean, ese es el tema que atraviesa toda la historia. Confiando en el Señor, Elías dice: anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que pienso esto es algo al estilo de Mel Brooks. Hay algo en este humor que es como deliciosamente judío. Ella debe haber pensado: de acuerdo, ¿estás sordo? Ya te he dicho que no tengo nada. Tengo lo suficiente para una comida, para mí y para mi hijo, y luego vamos a morir. Tengo muy poco. Y ahora me pides: oh sí, ve y prepara tu última comida antes de morir, pero antes que hagas eso, hazme un panecillo. Es como que aquí estamos desafiando la lógica. Si pudiera expresarlo así, es un salto a la providencia de Dios, que requiere una especie de reversión de la lógica del mundo. Porque lo que está asumiendo Elías aquí es lo que llamaría lógica divina, teológica. Es la forma de pensar de Dios. Lo que va a suceder aquí es que la viuda y Elías, cada uno en el límite, desahuciados, pero la viuda y Elías van a alimentarse entre sí. Porque ahora la señora, y vean, ¿quién sabe qué le ha dicho Dios a ella? Escuchamos el lado de Elías de la historia. ¿Quién sabe? ¿Escuchó ella un mensaje? Sé que estás hambrienta, voy a enviarte a alguien. Porque, ¿qué hace ella? Lo que hace con este poquito que tiene, prepara este panecillo para Elías. Ella lo arriesga todo. Deja ir incluso lo poco que tiene, ella lo entrega. ¿Y qué sucede entonces? Y este es el precioso clímax de la historia. Ella descubre que el aceite y el pan, el alimento, no se terminan. Se multiplican y multiplican y multiplican para alimentarla a ella, a su hijo y al profeta Elías. En el momento de la verdad, en el punto límite, cada uno lo entrega todo.
y encuentran vida y alimento multiplicado. Él obtiene el panecillo y ella y él obtienen este suministro interminable de alimento con el que pueden sobrevivir a la sequía. Ahora, esta es la lección espiritual. Aquellos que me han seguido a través de los años saben que adoro citar la ley del don de Juan Pablo II. Es pura paradoja. Dice así: tu existencia se acrecienta en la medida en que le entregas. Eso es teológica, no lógica ordinaria. ¿Es la lógica del mundo? No. Llénate, obtiene tanto como puedes. Si viene una sequía, asegúrate de tener lo suficiente para atravesarla. Llénate en cada oportunidad. Esa es la lógica del mundo. La lógica de Dios es: cuando te encuentres en un punto límite, te encuentres en una situación límite, entrega. Escuchen, incluso lo poco que tengas, y lo encontrarás multiplicado y multiplicado y multiplicado. Así que permitan que esta historia decante en sus corazones, porque existen muchas de estas lecciones claves, y encuentro a lo largo de los años que he regresado a esta historia en momentos de mi vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, el instinto no debería ser: veamos qué tengo, cómo puedo reunir mis fortalezas. No. Cuando las cosas están más complicadas, confíen. Hagan un acto de confianza, un acto de fe. Y luego estén atentos incluso a los modos extraños y sorpresivos con que Dios les responde. Así que Elías, originalmente: ve este pequeño torrente, he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. ¿Qué? ¿Quién imaginó eso? Pero ese fue el modo extraño, inesperado en que actuó Dios. Luego, cuando se encuentra nuevamente en apuros, parte a un país lejano, busca a la persona con menor probabilidad que podría alimentarte. A esa te estoy enviando. Observen esto. Estén atentos, especialmente a la gente que Dios pone en nuestro camino. Algo que he observado en mi propia vida: cuando te encuentras con alguien, un llamado telefónico, tal vez un encuentro casual, y ustedes pensarán: ¿por qué me han enviado a esa persona? Precisamente ahora. Y tal vez al dar un vistazo pensarán: esa persona es la persona con menos posibilidades de ayudarme con lo que necesito ahora mismo. No lo sé, eso es lógica del mundo. Pero la lógica de Dios, ¿quién la conoce? Esa es precisamente la persona que será de la mayor ayuda para ti. Y luego, finalmente, en esos momentos de mayor apuro, cuando piensas: estoy a punto de perder todo, entrega incluso lo poco que tienes y lo encontrarás multiplicado 30, 60 y 100%. Entonces, vayan a esta breve historia: Elías y la viuda de Sarepta. Encontrarán en ella algunos de los principios más fundamentales de la vida espiritual. Y Dios los bendiga.